Tenemos una sorpresa grandísima para todos ustedes, los que verdaderamente les interesa la profundidad de la palabra de Dios, con el tema Los gigantes en los días de Noé. Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta casi última señal de Jesucristo, para tratar de ilustrarnos o tener un punto de referencia a nosotros, de qué manera nuestra sociedad y el mundo en la que actualmente estamos viviendo se va a comparar con los días de Noé. No usó Cristo los días de David, ni los días de Abraham, ni otras generaciones que pudo Cristo haber usado. Cristo se concentra principalmente en que desde Adán a Noé pasaron 1500 años. Vamos a comenzar a entender y meternos en el trasfondo geográfico e histórico de lo que vamos a desarrollar. De Adán a Noé transcurrieron casi 1500 años, con una maldad extrema. O sea, lo vamos a ver de una forma muy, muy profunda, cómo es posible que Dios haya decidido borrar del mapa a la raza humana. Imaginemos nada más el grado de maldad extrema a la que Dios tuvo que intervenir, porque el mundo estaba completamente corrompido y tenía que iniciarse una nueva generación que fue formada con Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, el término los días de Noé se refiere a esta época bíblica de tanta maldad. Sin embargo, la maldad de la gente en ese tiempo es solo una parte de la historia, porque cuando interpretamos ya literalmente las palabras de Jesucristo, podíamos nosotros que realmente, ¿qué es lo que Cristo nos quería dar a entender? Vamos a ver los días de Noé, pero ¿qué hay ahorita en el siglo XXI que realmente se pueda comparar con los días de Noé? Porque siempre ha habido maldad, degeneramiento, degradamiento, etcétera, etcétera, pero había algo mucho más profundo que actualmente la raza humana, sin que se dé cuenta, ha entrado en esta área de maldad en el mundo científico y tecnológico. ¿Querría decir Jesús que la ciencia y la tecnología también estaban reflejando la generación de Noé? ¿Querría decir Jesús que también incluía la mezcla que hubo de ángeles caídos con mujeres humanas que produjeron una raza de gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies? Vayamos ahora entonces a Génesis capítulo 6 e iniciemos nuestro estudio. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí me detengo. Los que traen papel y los que traigan son los discípulos realmente de Cristo, que apuntan, que traen su cuaderno, pongan en una columna hijas de Dios. Cuando comenzaron a multiplicarse y nacieron hijas nada más.
que viendo los hijos de Dios, hagan otra columna que diga hijos de Dios. Entonces tenemos una columna que dice hijas y otra columna que dice hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, vean otra columna, hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vemos nosotros claramente aquí una grande diferencia entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Muy bien, hay una distinción tremenda que nos revela las diferencias morales y espirituales que fueron el resultado de una raza de gigantes llamados los Nepilim. Esa palabra, si tienes tu Biblia, donde dice gigantes, ponle Nepilim, con PH, Nepilim. Se pronuncia Nefilim y significa caídos. En el hebreo viene la raíz hebrea napal, que significa caer. Entonces Nepilim significa los caídos. Se tradujo los gigantes, lo vamos a ver por qué. Entonces, este es el resultado de una raza de gigantes. Y veamos ahora algunos pasajes de la Biblia que nos mencionan a estos gigantes. Busquemos primero en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11, estas palabras. Dice así: los emitas, esta era una tribu de gigantes. Vamos a ver cuántas tribus en la tierra de Canaán eran de gigantes. De qué manera se propagó esta raza de gigantes por todos lados e inclusive llegaron a México. Llegaron a Egipto. Llegaron a Machu Picchu en Perú. Llegaron a Inglaterra. Y cuando veamos después todas estas construcciones de pirámides, que cómo es posible que hace 4,000, 5,000 años las pirámides de Machu Picchu tengan una relación con las pirámides de Giza de Egipto, con la sabiduría que tenían los mayas en México, que hicieron el calendario de 365 días sin telescopio, sin computadora, sin ningún artefacto de la tecnología moderna. Las piedras de Stonehenge en Inglaterra. ¿Cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo en aquel tiempo razas o civilizaciones? No había ni siquiera internet, no había teléfono, no había nada. Pero sin embargo, todas las construcciones coinciden en tener piedras de más de 10 toneladas cortadas con una sierra moderna de esmeril de punta de diamante no corta igual las piedras que como las cortaron hace 4,000 años, donde actualmente Discovery Channel, National Geographic y todas estas organizaciones de arqueólogos y paleontólogos que han ido a buscar el resultado de quién hizo esto. Bueno, yo vi toda la serie de Discovery Channel que se llamó, ¿verdad?, Los extraterrestres, y fue a la conclusión que llegó el arqueólogo más grande del mundo, que se llama Graham Hancock. Si lo quieres apuntar, te recomiendo, métete al YouTube, Graham con H intermedia, Hancock, H-A-N-K-O-K, Hancock, así como suena. Es un viejito ya como de 90 años y está considerado el más grande arqueólogo del siglo XX. Y este arqueólogo llegó a esta conclusión, escúchenme. Hay como 10 videos de él, examina las pirámides de Egipto,
fue a México, bueno, he recorrido el mundo, subterráneos, ahí enfrente de la isla de Malta, enfrente de Grecia, recorrió el mundo entero buscando la razón de quién pudo haber creado, construido, sin tecnología, todo esto que existe, que es la huella de que el mundo estuvo bajo una civilización anterior a la nuestra. Y entonces ellos, los arqueólogos y los paleontólogos, llegan a la conclusión, él finalmente dice, es que esto es obra de extraterrestres. O sea, de alguna manera vinieron entidades espirituales al mundo y le impartieron este conocimiento a los seres humanos de cómo hacer esto, porque era imposible, ¿verdad?, que las pirámides de Giza, con piedras de 12, 15 toneladas, las pudieran juntar. Ni siquiera en el Cairo, en Egipto, había esas piedras. O sea, ¿de dónde las trajeron? ¿En carretilla de las que hacen aquí en Tlalnepantla o en dónde? Bueno, todo esto es tan interesante, pero sin embargo, hermanos en Cristo, damas y caballeros, ¿qué es lo que ha pasado y por qué se nos ha ocultado esta información? ¿Por qué todas las fosas que han encontrado de huesos de gigantes las han ocultado? ¿Por qué nos han querido inventar? Y esto comenzó desde el siglo XX, cuando comenzaron a promover la famosa teoría del hombre de Pekín, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal. Y esos hombres que decían, es que ya se descubrió el eslabón perdido. Porque a partir de 1900, del siglo XX, 1900 en adelante, Carlos Darwin, tu padrino, comenzó a postular de que el ser humano venía de una evolución de animales y que desde la amiba, ¿verdad?, se produjeron todo lo que venimos, todos somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Entonces entró a las universidades, en todas las universidades del mundo, Columbia, Harvard, Princeton, Yale, Oxford, la que me quieras mencionar, aquí en México y en todos lados, todos comenzaron a enseñar en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad ya, comenzaron a enseñar la teoría de la evolución. Comenzaron a sacar revistas que se atrevieron así de este tamaño a poder decir que la evolución era científica. De ese tamaño era la mentira. Y nunca se imaginaron que ya en 1860 un hombre llamado Gregorio Mendel había descubierto las leyes de la herencia y mezclando ciertos chícharos se descubrió que había algo que se transmitía de una semilla a otra semilla y que era exactamente del mismo color, pero cuando quería cruzar una semilla con otra semilla de otro árbol, por ejemplo, una uva, semilla de uva, con una naranja, ya no podía funcionar. Había algo que estaba impidiendo la mezcla de dos semillas. Bueno, se enterró estos conocimientos de este científico y llegamos a 1954. En 1954 del siglo pasado, dos científicos llamados el doctor Crick, con CK Crick, y el doctor Watson, les dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ácido desoxirribonucleico. En otras palabras, el ADN o el DNA en inglés. Y estos científicos ganaron el premio Nobel de Medicina el siglo pasado porque descubrieron que es imposible la mutación de una especie a otra especie, que es lo que están esperando, el eslabón perdido. Entonces, si tú mezclas el esperma de un caballo con una burra o cruzas a un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula. ¿Por qué? Porque se violó una ley genética que ya se expuso abierta y científicamente al mundo. ¿Y qué fue lo que nació? Una mula.
Pero el resultado de la mula es que es híbrida. ¿Por qué? Porque ya no se puede reproducir. Y es increíble que la Biblia comience en la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, del 11 al 12, que Dios comienza este libro maravilloso estableciendo, postulando las leyes de la herencia. Veamos rápidamente, ahorita regresamos a Deuteronomio, Génesis capítulo 1. Vean ustedes qué maravilloso libro tenemos en las manos. La primer página de las Sagradas Escrituras. Esto para que se lo muestres a tu maestro de historia que todavía cree en Chita. Dice el versículo 11, Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Vayan subrayando según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios puso aquí hace aproximadamente 3.500, 4.000 años que se escribió el libro del Génesis por Moisés, estas leyes inexorables que hasta el siglo pasado las descubrimos. Una uva tiene semilla y tiene la uva un código genético, la semilla de la uva, con las facultades de la uva para crecer, el color que va a tener la uva, las características y minerales que la uva debe tener y todo aquello que la uva te puede servir para tu cuerpo. La semilla de la naranja tiene características, ¿verdad?, de vitamina C, etcétera, etcétera, la del chabacano, y todas, absolutamente todas las frutas tienen una semilla, ¿correcto? Y ninguna semilla se puede mezclar con la otra. No puedes mezclar una semilla de la naranja con una semilla de la uva porque va a resultar algo híbrido. Entonces vemos que esto es lo mismo en los animales. El esperma de león nunca va a producir caballos. Los equinos, o sea, los caballos, van a ser percherones, cuarto de milla, caballo árabe, por lo que tú quieras, pero son equinos. Los perros van a producir perros. Nunca un perro se va a cruzar con una gata. Porque aún los pelos de la gata y los pelos del perro o los pelos del caballo tienen el código genético ADN, que impide la mezcla de dos espermas. Y esto derrumbó completamente la teoría de la evolución. Y le agregamos que la segunda ley de la termodinámica, que se llama la ley de la entropía, esto es en la física, son las leyes más importantes de la física. Si nos están escuchando ahorita genetistas, biólogos, estamos hablando ciencia, no ciencia ficción como la pandemia, Estamos hablando ciencia. Las leyes más grandes de la física son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley que establece que todo tiene un proceso de descomposición, todo se está oxidando, todo se está echando a perder, todo tenemos que pintarlo, nuestro cuerpo está muriendo todos los días celularmente. El mismo sol pierde millones de toneladas de masa cada minuto, cada segundo. Hay estrellas que volteamos al cielo y vemos la luz, pero ya no existen esas estrellas, ya desaparecieron. Lo que nos alcanza a llegar es la luz nada más. Todo en el universo está bajo una ley que físicamente se llama la ley de la entropía. Y la Biblia, hace 2000 años, le llamó la ley de la corrupción. Romanos capítulo 8. Todo está bajo una ley que todo tiende a corromperse. Tu carro tienes que cambiarle el aceite, tienes que pintarlo, tu casa también. Todo absolutamente está en el universo
envejeciéndose o echándose a perder. Esto impide la evolución. O sea, la evolución habla que vamos de menos a más, ¿verdad? Es evolucionar. Y la misma ciencia y la Biblia nos habla que es al revés, vamos de más a menos. Porque ese conocimiento que tenían hace 4.500 años los hombres, no pudo haber sido el hombre de Pekín, ¿verdad? Ni el de Cromañón, ni el de Neandertal, porque se descubrió en el Museo Británico de Historia en Londres de que todos estos disque huesos que encontraron, que era el hueso de un animal junto con el hueso de uno, con el húmero de un hueso humano, produjeron el hombre de Pekín, eran fraudes intelectuales. Fueron fraudes intelectuales todos, que los inventaron para poder respaldar la teoría de la evolución. Entonces, el mundo se llenó de mentiras como estamos actualmente llenos de mentiras. ¿Por qué han ocultado los huesos de los gigantes? ¿Por qué han ocultado todo lo que estamos viendo nosotros? Por una simple y sencilla razón. Si el mundo descubre que hace 4.500 años el hombre más inteligente no era el cavernario Galindo, ni tampoco venimos de las grutas de Cacahuamilpa tampoco, no salimos de ahí tampoco, y que tuvieron la capacidad de inventar como los mayas un calendario de 365 días que sobrepasa la capacidad del mundo científico del siglo XXI de poder desarrollar algo sin telescopio, sin calculadora, etcétera, etcétera, es porque estos hombres hace 4.500 años eran mucho más inteligentes que nosotros, tenían mejor tecnología que nosotros. Ahí están las pirámides de ejemplo. Tenían una capacidad del universo, porque todas las pirámides están orientadas hacia los puntos cardinales. Todas las pirámides del mundo están orientadas exactamente a los puntos cardinales del mundo, al norte, sur, este y oriente. ¿Cómo pudieron ellos lograr esto sin tener la capacidad que tenemos nosotros? Entonces, no eran tan brutos como creíamos. Entonces, ¿de dónde sacaron al hombre de Pekín, al hombre de Cromañón? Y que vamos evolucionando. Si tú vas al Museo Británico de Ciencia Natural en Londres, mi esposo y yo estuvimos, ¿sabes?, como 8 o 10 años ahí. Todo el primer piso del museo en Londres, todo el primer piso está dedicado a la evolución. Y cuando entras, ves un cráneo chiquito, luego uno grandote, luego otro así como huevo para atrás, y otro, y te dice el museo, todo esto es la evolución. El hombre estaba así, parece el de chango, y era uno de chita, pero clarísimo que era de chita. ¿Qué de hombre ni qué de hombre? Pero todas puras mentiras. Y el guía que nos llamó, yo le dije, ¿cómo pueden ustedes propagar tantas mentiras cuando contradicen la misma ciencia? Y se volteó a mí y me dijo, mire, si no le guste, le devolvemos su dinero y ságase del museo. Es increíble. Y hasta ahorita, en el siglo XXI, ya con la tecnología que tenemos y todo, se están descubriendo cosas, y Dios, el Espíritu, nos está iluminando más y más en la Biblia para que podamos estar apercibidos y podamos estar preparados para la generación que viene detrás de nosotros. Que tal vez nosotros seamos la última generación, y para que ya no seamos engañados. Ustedes no son hijos de las tinieblas, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Somos hijos de la luz, y es hora que despertemos. ¿Cómo nos engañaron con la pandemia? ¿Cómo fue posible que pudieran atreverse a mezclar la ciencia con la mentira y la gente se tragara la mentira y lo creyéramos? ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a ese punto? Es que esto es la repetición, como dijo el escritor Agustín Laje, ¿verdad?, a un libro que acaba de escribir que se llamó Generación de Idiotas. Así se llama su libro. Y él explica que la palabra idiota no es una grosería, viene del griego y es una persona
que una vez que comete un error, lo siga cometiendo 2 veces, y 3 veces, y 4 veces. Y en el griego, cuando tú haces y repites lo mismo, eres un idiota. Aquí tiene otra característica, ¿verdad? En el lenguaje castellano, como nos expresamos. Pero así le puso su libro, Generación de Idiotas. O sea, generación tras generación, los mismos errores repetimos. Vean, el comunismo, se demuestra que en el siglo XX fracasó el comunismo, fracasó el socialismo, y vuelven a desenterrarlo otra vez. La generación de idiotas lo vuelven a enterrar, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, porque así es el ser humano. El ser humano vive engañado. Vivimos engañados. Y la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. El hombre que no aprende la historia está condenado a repetir la historia. Vayamos entonces y continuemos en Deuteronomio. Les dije que van a aprender cosas muy, muy, muy interesantes y que no se enseñan ya. Gracias a Dios que tenemos la Biblia. Deuteronomio 2, versículos 10 y 11. Los emitas. La palabra emita es en el hebreo terribles. Para que los que trajeron su Biblia, ahí le apunten terribles arriba. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Veamos el versículo 20 y 21 del mismo capítulo. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. La palabra sonsomeo significa poderosos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Vayamos ahora al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11. Porque únicamente Og, recuerden, durante toda esta serie, este personaje llamado Og, rey de Basán, es el mero personaje protagonista de la raza de los gigantes, y es de los últimos que sobrevivió. Y es interesante, ahora sí pongan mucha atención, que se le llama rey de Basán. Se me lo voy a poner aquí un mapa, pero Basán, para más o menos los que tengamos una idea geográfica, está Siria, está arriba, los voy a orientar mejor. Está Israel, Jerusalén, y nos vamos hacia el norte de Israel, está Galilea, ¿verdad? El norte de Israel. Y Galilea es la frontera arriba de Israel con Siria, es la parte norte de Israel. Y exactamente arriba de Siria, o sea, casi cerquita de Israel, está la tierra que se llama de Basán, donde dice el libro de Enoc, que descendieron 200 ángeles, y que ahí fue donde planearon ellos el asalto de Génesis capítulo 6. Ahora bien, el libro de Enoc no está en la Biblia, pero sí encontramos a Enoc, y Judas menciona a Enoc antes del Apocalipsis. Y si tú lees el libro de Enoc, no se incluyó en la Biblia porque fue descubierto 300, 400 años después de que se hizo el canon, pero el 90% del libro de Enoc coincide con toda la angeliología. O sea, todo lo que la Biblia dice de los ángeles coincide con el libro de Enoc, pero con mucha más información. Bueno, esto es lo que se llama Basán. Entonces Basán está cerca del monte Hermón, y el monte Hermón es el monte claramente donde estos ángeles descendieron. Y ahí fue precisamente cerca del monte Hermón cuando Jesucristo le dijo a Pedro: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen. Y le dijo Jesús a Pedro: ¿y tú quién dices que yo soy? Y Pedro contestó: tú eres el Hijo de Dios,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado seas Pedro, porque las palabras que están saliendo de tu boca no salieron de ti. El Espíritu Santo te ha iluminado y les ha mostrado a ustedes quién soy yo verdaderamente. Entonces, qué interesante que Jesús, en el monte donde los ángeles iban a iniciar un ataque contra el pueblo de Dios Israel, Jesucristo ahí los desafía y les dice, díganle a los ángeles, en otras palabras, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí desafió Cristo a los potestades y a las tinieblas. Ven, cuando profundizamos en la Biblia, encontramos cosas muy, pero muy interesantes. Vayamos ahora al libro de los Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Y veamos lo que la Biblia dice en el versículo 33. En este capítulo de Números 13 encontramos a los espías que Moisés mandó a Canaán, ¿se acuerdan? Aquí el pueblo de Israel todavía no entraba a la tierra de Canaán. Entonces mandaron espías para ver qué tipo de personajes eran sus enemigos, qué información podían tener para poder abordar la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, la mayor parte de los espías que mandó Moisés, ¿qué sorpresa se llevaron cuando se asoman a Canaán y estaba llena de gigantes? Y les da un susto tan grande a los espías de Moisés que sigamos leyéndolo. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los Nefilim, a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos nosotros que entonces el pueblo de Dios, ¿a dónde iba dirigido? A una tierra que se llamaba la tierra de Canaán o la tierra prometida. ¿Quiénes eran estos Nefilim? ¿O qué propósito, uno de los tantos propósitos que tuvo Satanás de mezclar la genética humana con entidades espirituales y producir esta raza de gigantes? Impedir que el pueblo de Israel entrara a Canaán. Los más grandes enemigos de Israel para entrar a Canaán eran los gigantes. Los vieron, no vamos a poder pelear contra ellos. Vamos a ver más tarde la historia famosa de David y Goliat, que peleó con uno de estos Nefilim y lo venció. Entonces vayamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 20. Los estoy llevando, hermanos, a los principales pasajes de la Biblia que mencionan a los gigantes, para que tengamos primero una visión general de que estos gigantes eran algo real. Primera de Crónicas 20, versículo 4 al 8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibacai Husatita mató a Sipaí, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hananán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, el que vamos a ver más tarde que mató a David, que David lo mató, era hermano de Goliat, Geteo. Geteo viene de Gaza, de la tierra de los gigantes, o lo que es actualmente Gaza, la tierra de Hamás. ¿Habrá alguna conexión? Nos estamos acercando muy rápidamente a misterios no hay coincidencias en la Biblia. ¿Saben cuál es uno de los secretos de la Biblia? Encontrar las conexiones. O sea, tú encuentras la guerra de Gog y Magog. No podemos interpretar la guerra de Gog y Magog, si es o no la tercera guerra mundial,
sino tenemos a Zacarías, a Joel y Apocalipsis. Entonces, las conexiones, tenemos que buscar pasajes que hablen de lo mismo para poner las piezas del rompecabezas y tener ya el plano más claro y poder ya hablar de una doctrina mucho más clara también. Por eso la Biblia no se puede sacar un versículo y hacer una doctrina sacándolo de su contexto, porque hacer un pretexto de un texto, ¿verdad?, es completamente salirte de la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos a conectar y aprendemos a conectar y a buscar, por eso es tan importante la concordancia. Todos los estudiantes de la Biblia tienen que tener una concordancia y un diccionario bíblico. Y cuando tienes, por ejemplo, la palabra Basán, a ver dónde está Basán, pues te metes a la geografía, está arriba de Galilea, está arriba de Siria, y el diccionario, ¿qué significa la palabra Basán? Y vas a encontrar una información tan preciosa y tan clara que te va a edificar y vas a aprender realmente la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, ¿se acuerdan? Capítulo 6 de Juan. Y la palabra escudriñar significa hacer pozos. O sea, yo no vengo a la tierra y le hago así a la tierra y ya. No, si quiero sacar el agua y el petróleo, voy a hacerle y hacerle y hacerle, porque el agua y el petróleo está bien hondo. Entonces no vengas a la Biblia y le hagas. No, ya tuve mi visión. Jesús mío, mi amparo y mi fortaleza. Cuídame y dale este pan a los que no lo tienen. En nombre de Jesús, amén. Ese es el devocional de los cristianos. Y lees el devocional, ya le digo, Jesucito mío, mira su compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. O sea, nunca vas a llegar a un lado así. Tienes que escudriñar, o sea, hay que buscarle y rascarle. Tenemos que tener la mente de un estudiante y no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Sigamos leyendo. Dice aquí entonces en 2 de Crónicas, perdón, 1 de Crónicas, este pasaje tan precioso. Dice el versículo 6, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Vamos a ver al final de este estudio que el que acaba con los gigantes fue el rey David. Y vamos a ver que esta raza de gigantes vivió en este planeta más de 1000 años. Este planeta estuvo habitado por más de 1000 años por gigantes que tenían un conocimiento adquirido por los ángeles, como lo vamos a comprobar poco a poco, escudriñando también la arqueología. Muy bien. Ahora regresamos a nuestro capítulo de Génesis, capítulo 6, y dice la Biblia que menciona o describe un término, los hijos de Dios. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Muy bien. Estos hijos de Dios, ¿cómo sabemos que no eran humanos? Bueno, en primer lugar, no dice, hay una distinción entre los hijas de los hombres, los hijos de los hombres, la palabra hombres en el hebreo es Adam, Adham, y la palabra hijos de Dios es Ben Elohim, en el hebreo que significa hijos del Altísimo, hijos de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos este término que únicamente en el Antiguo Testamento, únicamente hijos de Dios se refiere a los ángeles. Vayamos rápidamente al libro de Job. Todo esto es el inicio de la explicación de esta serie que van a seguir ustedes en YouTube si les interesa seguirla. Y veamos en Job capítulo 1, versículos 6 y 7, estas palabras. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los Ben Elohim, entre los cuales vino
Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Capítulo 2 de Job, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también de entre ellos, presentándose delante de Jehová. Vemos nosotros ahora en Job 38, saltémonos al capítulo 38 de Job, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú? Le está preguntando Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué nos menciona este pasaje? Que antes que Dios creara a la raza humana en nuestro planeta, donde estamos, ya existían Jailel o Lucifer, como se le llama en el hebreo, a Lucifer, y los ángeles que después se rebelaron la tercera parte contra Dios. Pero cuando Dios estaba formando la tierra y los ángeles vieron, Dios les permitió y les dijo, miren, a la tierra, no voy a decir que aparezca la tierra y que aparezca el sol. Dios no es así. Dios les dijo a los ángeles, esta tierra tiene que tener medidas, tiene una medida perfecta la tierra. Dice, cuando trazaba yo cordel sobre ella. ¿Por qué incluye estas palabras el Espíritu Santo cuando Dios trazaba metro midiendo la tierra? Y la tierra va a tener un movimiento de 24 horas sobre su eje, permanente, nadie la va a empujar, va a ser algo milagroso. Y la voy a lanzar 365 días alrededor del Sol para que haya 4 estaciones de acuerdo a su cercanía o lejanía del astro solar más grande de nuestro sistema solar. Entonces, todo esto lo vieron los ángeles. Imagínense el conocimiento que tienen de nosotros. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿quién estaba ahí de chismoso? El mismo Lucifer, ¿verdad? Satanás. Y ya Satanás tenía un conocimiento impresionante ¿de qué? De la genética, de cómo iba Dios a formar al ser humano, de cómo había un ADN dentro del ser humano. Y lo primero que quiso Satanás fue tratar de impedir, como lo vamos a ver, que naciera el Mesías, alterando la genética humana. Y todo comienza a cobrar sentido y podemos entender claramente la palabra de Dios por qué pasa lo que pasa. Ahora vayamos a Génesis capítulo 3. Estamos ida y vuelta, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y vamos a ver uno de los versículos más misteriosos, más controversiales de toda la Biblia, y que a la luz de los descubrimientos de la genética actual comienzan a cobrar sentido. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa en la Biblia, de la venida del Mesías. Pero esta promesa está involucrada con la genética, con la biología, con la geografía y con la mayor parte, ¿verdad?, de muchas disciplinas académicas que ahora en el siglo XXI cobra sentido para nosotros. Para poder entenderlo esto, necesitamos un poquitín del significado de las palabras originales hebreas, porque esas son las que nos dan muchísima más luz acerca de lo que está queriendo decir la Biblia. En primer lugar, dice Dios que iba a poner enemistad. Es la palabra Eva, E con B grande, no con B chica, con B grande a Eva en el hebreo, así Eva, que significa un pleito o envidia continua
continua durante toda la historia. Va a haber una guerra continua entre toda la historia. Veamos en primer lugar, ¿entre quién y quién? ¿Quiénes van a ser los contrincantes? Ojo, va a haber una guerra continua entre Satanás y las mujeres. Va a haber una guerra continua entre Satanás y la mujer. Y esta guerra continua, ¿a quién creen ustedes que va a usar Satanás? ¿Por qué? O sea, comienza todo a cobrar sentido. ¿Por qué ha sido la mujer el objeto a través de la mayor parte de la historia de tómala, déjala? Los griegos decían, las mujeres solamente sirven para la cama y para la cocina. Y así un desprecio a las mujeres, el machismo que hay en México, en la mayor parte del mundo, que ya el hombre se empodera, etcétera, etcétera. Y viene la Biblia con esta información para romper ese patrón con el cual nacimos, ¿verdad?, de maldición, y porque el instrumento que el diablo iba a utilizar para las mujeres sería a nosotros los hombres. Los hombres serían el instrumento de Satanás para lastimar a las mujeres. De ahí entendemos por qué los hombres han abusado de las mujeres a través de toda la historia. Y por qué cuando nos convertimos, venimos a la Biblia, Efesios 5:25, maridos, amen a vuestras mujeres como yo los amé desde la cruz. Me convierto a Cristo y todo lo que mi papá me dijo, no, que las mujeres y con la cuarta del caballo hay que darles por detrás también, y que si no se suben al caballo esto y el otro, y machos y otro, por aquí y por allá. Y entra Jesucristo en nuestras vidas y nos comienza a sacar ese programa de hace siglos que el diablo nos metió a través de las generaciones anteriores. Y ahora el hombre cristiano es el hombre que comienza a ver a la mujer como algo y compañera de su gracia y la trata con sabiduría para que sus oraciones no tengan estorbo. Lo primero que cambia Dios a un varón es su perspectiva de ver a su esposa con ojos de amor, de compasión, de misericordia, de tratarla, ¿verdad?, con cariño, de empatía hacia su mujer. Es nuestra amante, nuestra esposa, la madre de nuestros hijos. Es algo muy sagrado en el matrimonio, y por eso el matrimonio es la institución más santa que existe, porque del matrimonio viene nuestra semilla, que son nuestros hijos. Entonces esta guerra ha continuado. Viene Jesucristo hace 2000 años, nos deja la Biblia y comenzamos nosotros a cambiar. ¿A qué vino Jesús? A cambiar nuestra manera de pensar. Si tú te llamas cristiano o varón y tú sigues tratando a tu mujer o a las mujeres, o no puedes ver una mujer más que desnudarla de la cabeza a los pies, no las puedes ver con pureza ni con transparencia, tu vida cristiana es un mito. No creo yo que seas cristiano, porque Jesús no viene solamente a darnos información, viene a cambiar esto. No esto, viene a cambiar esto, el corazón. Y mi corazón tiene que ser de amor, de respeto a las mujeres. Y cuando yo hago esto, y Dios ve que estoy haciéndolo porque lo obedezco y creo que es la verdad, ¿qué pasa? El Salmo 138, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Su esposa será como la vid, como plantas alrededor de su casa, sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Estas bendiciones son las que tiene el hombre que teme a Jehová. Escúcheme, varones. Primera de Pedro 3:18. Memorízalo y pon un cuadro ahí, pégalo arriba de tu cama. Primera de Pedro 3:18. Varones, amar a vuestras mujeres con sabiduría, tratando a la mujer como vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Mientras Dios vea que tú no tratas a tu esposa, o una relación equivocada que el varón tenga con su esposa,
dice Dios, no me vengas a pedir nada. Ay, Jesucito mío, sana mi pancita, sana mis ojos, dame un mejor trabajo, hoy prospérame en trabajo. Nada. Que nada. Vaya con su esposa y pídale perdón. Y humíllate con ella y te voy a bendecir. Pero esto va más profundo todavía. Esta enemistad vendría porque, y lógico, ¿de quién nació el Mesías? Pues de una mujer. De una mujer. Entonces, esta guerra, ¿verdad? Continúa. Viene el Mesías, nace el Mesías y nos da el conocimiento del Nuevo Testamento, donde los apóstoles ya nos describen lo que es el matrimonio. Y por cierto, tengo buenas noticias. El seminario de matrimonios del año que entra, que hacíamos en la Riviera Maya, lo vamos a hacer del 8 al 11 de octubre en Juruquilla, Querétaro, para que puedan ir. Ya le cambiamos. Un hotel hermosísimo y baratísimo que encontramos. Así que va a ser de mucha bendición, del 8 al 11 de octubre del año que entra, si Dios quiere. Este versículo 15, la otra palabra que es clave es la palabra simiente. La palabra simiente en el hebreo es la palabra cera, apúntalo con Z de cebra, cera, C-E-R-A en el hebreo, cera, que significa esperma. Se ha traducido linaje también y se ha traducido descendencia. Entonces ahora sabemos claramente, ¿verdad? Ya con la genética moderna, cuando mi papá se juntó con mi mamá, mi papá, todos los varones tenemos los cromosomas XY, que las mujeres no tienen. Ya genéticamente, desde el punto de vista, somos completamente diferentes. La mujer tiene los cromosomas XX. Entonces se junta mi papá con mi mamá y los 23 cromosomas de mi papá, ¿verdad? Entra un esperma XY a mezclarse con 2X y forman un cigote. Fertilizan el óvulo de la mujer y viene ahí en el cigote, en el momento en el que se juntan el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá. En ese mismo momento somos seres humanos bíblicamente. No a los 5 días ni a los 10 días, en el momento de la fertilización ya está todo el material genético de mi papá y de mi mamá en la persona que yo iba a ser y que tú ibas a ser. Ahí ya somos seres humanos. Entonces, este esperma, ¿verdad?, que el hombre produce es el que fertiliza el óvulo de la mujer. Y cuando dice aquí en la Biblia que va a haber una enemistad entre tu simiente, entre tu esperma y la simiente suya, esta te tiraría en la cabeza y te irías en el calcañar. Aquí está diciendo a Dios de la simiente de la mujer a través de Eva, a través de toda la Biblia va a venir Abraham, Isaac, Jacob, Judá, la tribu de Judá, David, Salomón, y viene una línea genética física a través de, hasta que llega a María, la madre de Jesús, y María descendía físicamente y genéticamente del rey David, que en 2 de Samuel 17 se le confirma esta profecía a David. Pero además de la herencia genética, tenía que haber la herencia espiritual. ¿Cuál es el conflicto aquí y lo misterioso? ¿El diablo tiene esperma? ¿Leí bien? De tu semilla, mujer, viene el Mesías. Pero el diablo, también tiene una semilla. Y de esa semilla, ¿verdad?, vendrá, ¿quién? El anticristo, que será la obra maestra final de Satanás, a quien finalmente Jesucristo, 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 8, lo matará con el resplandor de su venida. Ahora, qué interesante esto. Vamos a seguir rápidamente esto. Vamos a profundizar más después, se nos acabó el tiempo. Cuando Jesucristo se enfrenta a los fariseos, Juan 8:44,
llegan los fariseos a denunciarlo, a atacarlo a Jesucristo, y les dice Jesucristo, ustedes, escuchen lo que les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos, o sea, estos deseos satánicos de matar, de robar, de envidia, de poder, de egoísmo, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Ustedes son descendientes de él. Porque él ha sido homicida desde el principio, o sea, que Caín, estaba diciendo Jesús, estaba poseído ya por el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer criminal? Caín. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Luego vamos a 1 de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan dice, porque Caín era del maligno. En el original griego dice que Caín pertenecía al maligno. Número 4, en la genealogía de Lucas y de Mateo no aparece Caín. ¿Cómo? Si era el primogénito. Y el primogénito es el primero que tiene que aparecer. Pues no aparece en la genealogía de Lucas ni de Mateo. Y estos puntos son conexiones, dots le llamamos, ¿verdad? Que estamos uniendo y tenemos ya un panorama mucho más claro para poder comenzar a entender cómo estuvo la mezcla de los ángeles caídos con las mujeres. Pero sin toda esta información no podríamos llegar a ninguna conclusión. Esperemos la segunda conferencia. Que Dios los bendiga y le damos gracias a Dios por su palabra, por mantenernos firmes en la esperanza a la que Él nos ha llamado desde el principio y por saber que podemos exclamar con el corazón en esta tarde, oh profundidad de los conocimientos y de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus juicios y grandísimas tus veredas y la forma de pensar. Oh Dios, danos un espíritu, Señor, de conocimiento en tu palabra. Danos un espíritu de revelación en tu